Hello and welcome back to my channel. Today I have another exciting story for you and it's perfect to improve your Spanish. Just listen closely. Enjoy the stories. Me llamo Carlos, soy contable. Mi vida es ordenada, muy ordenada. Cada mañana me levanto a las 6, desayuno solo, voy al trabajo, vuelvo a casa, como, veo la televisión, duermo y al día siguiente lo mismo otra vez. Tengo un piso bonito en el centro de la ciudad. Todo está en su sitio. Los libros ordenados por autor, la ropa colgada por colores, las especias organizadas por tamaño. El orden me da seguridad, eso me he dicho siempre. Pero una noche estoy sentado en el sofá y miro el salón. Todo perfecto, todo limpio, todo en su lugar. Y pienso, ¿cuándo fue la última vez que hice algo que me gustó de verdad? La respuesta llega despacio y no es cómoda. Hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Es viernes por la tarde. Voy en autobús a casa, como cada semana. Miro por la ventana, calles, tiendas, personas. El autobús para en un semáforo. Hay un hombre mayor sentado en un banco. Está solo. Miras a la gente pasar, pero no parece triste, parece tranquilo, parece presente. El autobús sigue. Pero yo me quedo pensando en ese hombre. ¿Cuándo fue la última vez que me senté en un banco sin prisa, sin el teléfono, sin pensar en el trabajo? Llego a casa, nadie me espera, nadie pregunta cómo me fue el día. Me siento en la cocina, la nevera hace un ruido, el reloj de la pared hace otro, y yo estoy aquí, solo conmigo mismo, y me doy cuenta de algo incómodo. No me conozco bien. En algún momento, entre el trabajo y el orden y la rutina, me perdí a mí mismo, sin darme cuenta, sin hacer ruido. Los domingos a veces voy al mercadillo, no para comprar, solo para salir de casa. Es temprano, hay poca gente, camino despacio entre los puestos, muebles viejos, ropa vieja, cosas viejas. Entonces me paro. Un hombre mayor está sentado detrás de una mesa pequeña. Vende algunas cosas, unas postales antiguas, un mapa viejo, una brújula. Está tranquilo. Toma café de un termo, me mira, sonríe. ¿Busca algo en especial? Pregunta. Niego con la cabeza. No, digo. Solo miro, asiente. A veces eso es lo mejor, dice. Se llama Ernesto. Hablamos. Primero del mercadillo, luego de la ciudad, luego me pregunta, ¿y usted qué hace en la vida? Respondo automáticamente, soy contable, me mira. Eso es un trabajo, dice tranquilo. Le pregunto qué hacía usted de verdad. Esta pregunta me deja sin palabras. Pausa corta. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si quieres no solo oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son cuentos cortos y emocionantes en español que te ayudan paso a paso. Ya está disponible en línea. El enlace está en la descripción o fijado como comentario. Y ahora seguimos con la historia. Que lo disfrutes. Ernesto tiene 78 años. Fue músico. 40 años tocando en pequeños bares, en bodas, en plazas. No fue famoso, no ganó mucho dinero, pero tocó, siempre tocó. Me lo cuenta despacio, sin presumir, como si me enseñara fotos viejas. Lo escucho, no puedo dejar de escucharlo. ¿Y tú? Me pregunta después de un rato. ¿Qué quisiste siempre hacer? Pienso. De verdad, por primera vez en mucho tiempo, siempre quise dibujar, digo en voz baja. De niño dibujaba todo, personas, edificios, árboles, sombras. Luego llegó la universidad, luego el trabajo. Los cuadernos se quedaron en un cajón. Ernesto asiente despacio. La mayoría de las personas tienen un cuaderno así, dice. No de papel. Aquí dentro. Señala su pecho. Y nunca dibujan. ¿Por qué no? Pregunto. Se encoge de hombros.
Porque esperan, dice. ¿A qué? Pregunto. A nada, dice. Solo esperan, hasta que es demasiado tarde. Estas palabras me llegan directo, sin rodeos. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Antes de irme compro la brújula vieja. No la necesito, pero la quiero. Ernesto la envuelve en un trozo de periódico. Me la da. Luego me mira. ¿Sabes para qué sirve una brújula? Pregunta. Para saber la dirección, digo. Ernesto niega con la cabeza. Te recuerda que puedes elegir una dirección, dice. No que debes, que puedes. Vuelvo a casa. La brújula está en mi bolsillo. Pesa más de lo que parece. O quizás me lo imagino. Me siento en la mesa de la cocina. Abro un cajón. Al fondo está el cuaderno de dibujo, negro, gastado, lleno de dibujos viejos. Lo abro. Las páginas huelen a tiempo pasado. Mis dibujos de cuando tenía 15 años. Personas en el metro, ventanas de edificios, un perro durmiendo en una plaza. Lo miro mucho tiempo. Luego cierro el cuaderno y tomo una decisión. Mañana compro lápices nuevos. Al día siguiente me levanto antes de lo normal. No desayuno en casa, salgo. El aire está frío, las calles están tranquilas. Camino sin rumbo, sin destino. Entro en una cafetería pequeña que nunca había visto. Pido un café. Me siento junto a la ventana. Saco el cuaderno nuevo, empiezo a dibujar lo que veo, la camarera, el hombre del periódico, la luz que entra por el cristal. Mis líneas son torpes. Hace años que no dibujo, pero dibujo. En las semanas siguientes empiezo a cambiar cosas pequeñas. Me apunto a una clase de dibujo. Soy el mayor del grupo, no me importa. Hablo con personas en el parque, a veces solo un momento. A veces más. Un sábado vuelvo al mercadillo. Ernesto está en su puesto, me ve llegar, mira el cuaderno bajo mi brazo, asiente despacio, sin decir nada, pero con ese gesto lo dice todo. Y ahora te hablo a ti, sí, a ti. Quizás conoces esta sensación. Mirar la vida desde la ventana, esperar el momento perfecto. Escuchar esa voz que dice, ya es tarde, ya eres mayor, ya pasó demasiado tiempo. Quizás tú también tienes un cuaderno guardado en un cajón, una guitarra en un rincón, un sueño que dejaste ahí, quieto, esperando. Entonces quiero decirte algo, lo mismo que Ernesto me dijo a mí. El mejor momento para empezar fue hace muchos años, pero el segundo mejor momento es hoy, no mañana. No cuando tengas tiempo, no cuando desaparezca el miedo. Hoy, con el miedo, con la duda, con los dedos torpes, la vida no espera. Sigue adelante contigo o sin ti, pero puedes unirte, ahora, con un solo paso pequeño. Abre el cajón, saca el cuaderno, compra los lápices. Di que sí aunque tengas miedo. Empieza, solo empieza, eso es todo. Lo hiciste muy bien. Ahora, el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.